Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su información genética encerrado dentro de una doble membrana, la cual representa la envoltura nuclear que delimita un núcleo celular. Igualmente, estas células vienen a ser microscópicas, pero de tamaño grande y variado, comparado con las otras células. Existen diversos tipos de células eucariotas, entre las que destacan las células de los animales, las plantas y las células de los hongos. Las células animales, como su nombre lo señala, componen los tejidos de los animales. Asimismo, las células vegetales son aquellas que están presentes dentro de las plantas. Ambas presentan una estructura básica relativamente estable, caracterizada por la presencia de distintos tipos de organelos. Dentro de los organelos semejantes en ambas células están los ribosomas, los cuales son los encargados de la síntesis de proteínas dentro de las células y para esto utilizan los aminoácidos dispuestos en el citoplasma para elaborar la proteína encargada por el núcleo, más varias enzimas para lograr dicho proceso. Los ribosomas son los organelos celulares más abundantes, pues una célula puede contar con más de 20.000 de ellos. Membrana celular. La membrana celular es la que aísla y protege del medio a la célula, pero también regula el intercambio de sustancias, permitiendo el acceso de materiales útiles y eliminando sustancias de desecho, lo cual se conoce como transporte celular. El transporte celular es el movimiento constante de sustancias en ambas direcciones a través de la membrana celular, el cual se divide en dos tipos. Primero, el transporte pasivo. El transporte pasivo consiste en la entrada o salida de materiales de una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Puede ser de tres tipos: difusión simple, difusión facilitada u osmosis. Por otro lado, el transporte activo es el movimiento de ingreso o salida de sustancias disueltas a través de la membrana celular, el cual se divide en dos tipos: endocitosis y exocitosis. Sin duda alguna, el comportamiento más notable es el núcleo, en el que el ADN está organizado en cuerpos complejos de nucleoproteínas llamados cromosomas, los cuales albergan a los genes. La envoltura del núcleo consta de dos membranas salpicadas de orificios nucleares llamadas poros. Resulta muy evidente que dentro del núcleo existe un cuerpo altamente denso, al que se le conoce como nucleolo, de los cuales puede haber uno o más. El citoplasma es una sustancia un poco viscosa, cuya función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma, y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El aparato de Golgi desempeña un papel muy importante en la síntesis y almacenaje de productos secretados dentro de las células. Con otras palabras, podemos decir que el aparato de Golgi elabora y expulsa las sustancias de secreción. La central energética de las células animales y vegetales son las mitocondrias. Hoy se sabe que las mitocondrias son también importantes en la respiración celular. Más adelante tenemos los lisosomas, los cuales describimos como pequeños saquitos que almacenan las enzimas digestivas de las células. Y por último tenemos a las vacuolas, las cuales son compartimentos cerrados o delimitados por membrana plasmática que contienen diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. El orgánulo no posee una forma definida. Su estructura varía según las necesidades de la célula. El retículo endoplasmático es una estructura citoplasmática muy compleja que consiste en una red de tubos y sacos aplanados llamados cisternas. Este complejo retículo juega un importante papel en la síntesis de proteínas. Es fácil imaginar que el retículo
vehículo endoplasmático es un intrincado sistema por donde se mueven los materiales que necesitan las células para funcionar correctamente. Una vez mencionadas las semejanzas entre la célula vegetal y la célula animal, comenzaremos a mencionar las diferencias entre cada una de ellas. Una de las principales diferencias entre la célula vegetal y la célula animal es la pared celular de las células vegetales, la cual está formada de ordinario por una o dos capas. La capa externa es delgada y se llama pared primaria, mientras que la interna se le conoce cuando existe como la pared secundaria. De igual forma, en la célula vegetal, a diferencia del animal, se encuentran los cloroplastos, los cuales están delimitados por una membrana y contienen unos pigmentos verdes que reciben el nombre de clorofilas y que permiten a las plantas fabricar todos los compuestos orgánicos que necesitan mediante el proceso de la fotosíntesis. De igual forma, uno de los organelos que hacen la diferencia entre célula animal y célula vegetal es aquel conocido como la vacuola central. De todos los organelos presentes en la célula vegetal, la vacuola central es el elemento más grande. De hecho, si utilizamos el criterio del volumen de los organelos, nos encontramos que la vacuola ocupa el 90% o más, mientras que el protoplasto y la pared celular apenas cubren 5% cada uno. El material contenido en la vacuola se denomina savia celular y está formada principalmente por agua. Tal información es consistente con el hecho de que entre el 75 y el 90% del peso de la célula vegetal es solo agua. Y por último están los centriolos, los cuales son cilindros huecos presentes en las células animales. La mayoría de las células poseen dos centriolos localizados en el citoplasma, cerca del núcleo. El área del citoplasma alrededor del centriolo es conocida como centrosoma y de acuerdo a recientes estudios sabemos que los centriolos juegan un importante papel en la división celular y el desarrollo de los cilios.